Paul. Todos venís aquí para escuchar fundamentalmente a Paul Auster y no a mí, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Voy a intentar que mis preguntas y mis comentarios sean lo más breve posible para que Paul pueda hablar. En primer lugar, lo primero que quiero decir, quiero hablar sobre el título del libro. En inglés es Winter Journal, en español, Diario de Invierno. Se crea aquí un problema lingüístico, que es un problema lingüístico bonito. En español sí que distinguimos. En inglés tenemos la palabra diary, diario, y journal, que también significa diario. Sin embargo, en español tenemos la palabra diario, que abarca ambos conceptos, ambas palabras. El diario como una agenda, digamos. Mientras leía el libro, estaba pensando que el libro es más un diario que un journal en inglés. Es un diario en primer lugar y también son unas memorias, pero en primer lugar un diario. En inglés, un diario sería un diary. Esta palabra se utiliza para los libros que se le dan a los niños, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he ido al colegio, he tenido un examen de matemáticas, he cenado espinacas y luego me he metido en la cama. Eso sería un diario. Mientras que un journal permite un espacio ilimitado para todas las reflexiones que se quieran hacer sobre algo. Sí, entiendo. Pero la idea que me vino a la cabeza cuando leía el libro es que el libro es son más bien unas memorias más que un journal, diario. Pero sí que tiene este elemento que acabas de describir ahora mismo de un diario, diary, porque se juega mucho con la idea de escribir las cosas pequeñas, como haría un niño o un joven. Por ejemplo, listados. Hay muchas listas. Siempre me han encantado los listados. Soy un gran admirador de los listados. Esta idea de los listados me viene de Rabelais. Rabelais era el mejor enumerador de la historia de la literatura. James Joyce iría después de Rabelais en enumeraciones. Hay algo estupendo, fantástico en las listas y muchas veces me sumerjo en las listas. Hablando del título, vamos a hablar del título un poquito. En inglés, Winter Journal suena mucho como Winter Journey. Winter Journey es la traducción de la canción de invierno de Schubert. Y también estaba pensando en esto, tenía esto en mente. Al escribir este journal, este diario, tenía en mente este journey de Schubert, porque se parecen las dos palabras en inglés, journal y journey, viaje y diario. El viaje de invierno es... El viaje de invierno es una de las más conocidas novelas del español. El sonido no es el mismo, pero la idea es la misma, la idea que acabas de explicar. Es un libro bastante invernal, ¿no? En un cierto sentido. Se escribió durante el invierno. Literalmente, comencé el 3 de enero de 2011. Me acuerdo de la fecha, estaba nevando. Empecé a escribir el libro y lo escribí durante un periodo de tiempo bastante corto. Para comienzos de mayo ya había acabado. Y me tiré bastantes meses revisándolo, pero esencialmente, básicamente, ya se había acabado, ya lo tenía acabado. Fue como un proyecto de unos 4 meses. Escribí bastante todos los días, más de lo que suelo hacer normalmente. Y ahí está el resultado. Es un libro que escribí durante el invierno. Para la primavera ya lo tenía acabado. Hay muchas escenas invernales, muchos elementos de invierno. El año pasado, en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, hubo un invierno terrible, brutal, uno de los más duros que he vivido. Había tormentas de nieve una tras otra.
interminable fue este invierno. Y si no estaba nevando, estaba cayendo una lluvia gélida. Y si no estaba lloviendo, había granizo. Las temperaturas bajaron muchísimo y fue un periodo duro. Salía a la calle, no trabajo en casa, tengo un pequeño apartamento en el barrio en el que trabajo y escribo. Entonces me forraba de ropa, entraba iba a la calle, entraba en el apartamento y bueno, me tiré todo este invierno escribiendo este libro sobre el invierno. En este libro hablas de este pequeño lugar donde escribes, ¿no? No, estaba hablando de uno anterior. En este libro cuentas muchas cosas sobre ti mismo. Es un diario, journal o diary, según estas dos palabras en inglés. Cuentas las palabras de una manera muy directa, cuentas cosas, son elementos muy físicos. Pensé en esta obra como la historia de mi cuerpo, intenté hacer una historia de mi cuerpo. Desde la primera página, digo algo así como que quizás sea un buen momento para dejar de lado las historias e intentar recordar cómo te has sentido viviendo en este cuerpo desde el primer día del que tienes uso de memoria en tu vida. Ese era el proyecto. La historia de datos sensoriales, la fenomenología de la respiración. De eso trata este libro. Pero, por supuesto, el cuerpo y el alma no se pueden separar, la mente y el cuerpo no se pueden separar. Pero había que tomar decisiones. En este libro he hablado bastante de mi madre. Pensaba que era parte de la historia, porque mi vida comenzó en su cuerpo. Mi cuerpo comenzó en su cuerpo. Escribí sobre todos los sitios en los que he vivido durante mi vida. Bueno, estos son los sitios que han albergado mi cuerpo de los elementos. Siempre había un motivo para incluir cada elemento que he incluido. Sí, el cuerpo también es muy importante en todas las historias de amor. Claro, en las historias de amor de todo el mundo el cuerpo es importante, ¿no? Claro. No hemos tenido historias románticas telepáticas, ¿no? Puede llegar, puede llegar. Bueno, yo en mi vida no lo he vivido. Has mencionado que parte del libro, hay una parte del libro muy importante que es la enumeración de tus casas. Lo he utilizado como un método para entrar en los recuerdos, para recordar lo que me pasó cuando vivía en cada uno de estos sitios. Hay un elemento de asociación libre, de libre asociación en todo esto. Pienso en un lugar y recuerdo las cosas más importantes que me estaban pasando. Pero no lo he planeado realmente. Sabía que iba a hacer unos listados y luego los rellenaba. Y siempre que rellenaba un listado no sabía con qué lo iba a rellenar. ¿Sueles planear mucho tus novelas? Sí, no. Suelo tener una idea de la forma del libro. El comienzo, el final, una idea de los personajes, de qué va a ir la historia. Y luego comienzo a escribir y todo cambia. Ninguna novela que haya escrito ha resultado ser como la concebí en un comienzo. Uno va descubriendo a medida que avanza, pero no tienes como una especie de programa, de calendario. Algunos escritores tienen como unas estructuras, unos plazos. Pero es como si en cierto modo ya hubieran escrito el libro antes de escribirlo. Y no lo entiendo. ¿Por qué lo vas a hacer? No vas a escribir nada, no vas a descubrir nada por el camino si lo haces así. No creo que me apetezca escribir así. No podría escribir de esta manera. Sí, a mí me pasa lo mismo.
Es la historia de tu cuerpo, la historia de todas las cosas que has contado. Es imposible cuando un novelista está escribiendo y tenemos algunas de las historias, algunos de los personajes, algunas de las cosas a las que te has referido, de las que mencionas del libro. Hay cosas que nos suenan de otros libros, no son familiares de otros libros. 2 o 3 veces leyendo el libro me he planteado algo. ¿Es real o hay algún elemento de ficción? Ningún elemento de ficción. No haría un libro así, un libro autobiográfico, añadiendo nada. No es una narrativa coherente, son como pequeños fragmentos y todo es lo más preciso de lo que he sido capaz. A ver, la memoria es una cosa bastante resbalosa. Muchas veces tenemos memorias distorsionadas, pero lo he hecho lo mejor que he podido. No hay ficción. Sandra es real. Sí, sí, absolutamente. Fue una experiencia fantástica. Una prostituta bellísima, desnuda en París, que de golpe empieza a recitar a Baudelaire. Es una de las cosas más extraordinarias que jamás me ha sucedido. ¿Por qué me iba a inventar nada? Hombre, si sucede mejor todavía, ¿no? Pero lo que es difícil es pensar en esta situación. Es increíble. Claro que lo es. Pero mi opinión es que la vida es increíble. Pasan cosas siempre impredecibles. Y uno tiene mucha suerte cuando le pasan cosas así. ¿Los versos que citas son los versos que te recitó? Sí, creo que sí. Igual me equivoco, pero creo que sí. Era Baudelaire, ¿no? Sí, era Baudelaire, seguro. ¿Y descubriste por qué conocía a Baudelaire, teniendo en cuenta su profesión? Ha pasado hace mucho tiempo y la verdad es que estaba demasiado sobrecogido por su conocimiento poético como para preguntar. Lo recitó hermosamente. Fue un encuentro bastante breve, ¿sabes? Sí, estas cosas suelen ser así, claro. Y era hermosa, ¿no? Era un poquito bizca, pero nadie es perfecto. Hablando de listados, has mencionado a Rabelais, a James Joyce. En Francia hay una tradición de... Bueno, estaba pensando, eso no tiene nada que ver con tu libro, pero estaba pensando en Je me souviens de Georges Braque. Sí, es otro escritor que me encanta. Y también le fascinaban las listas. Je m'en souviens. Este libro se inspiró en un libro de un escritor estadounidense, Joe Brainerd, un pintor, artista y escritor ocasional. Nació en 1942 y murió de SIDA en 1993 o algo así. Joe Brainerd. B-R-A-I-N-D. Lo interesante es que recuerdo su libro, un libro que me parece genial y uno de los libros, de los mejores libros escritos en Estados Unidos en este periodo. Se le ha olvidado totalmente a Brainerd, o bueno, igual mucha gente ni siquiera le conoció nunca. Y lo bueno es lo siguiente, y me alegra mucho dar esta noticia. ¿Conoces la colección de libros de Library of America? Library of America es una serie estupenda de libros. No son como los de, es un poco como los de Pléiade, de la editorial francesa. Son unas ediciones preciosas en papel de India, una editorial muy bonita, unas ediciones muy bonitas, como de la Pléiade.
Library of America está realizando unas ediciones especiales y va a salir una selección de escritos de Brainerd en abril de este año. Y me alegra mucho decir que yo escribí la introducción. Perec tenía un amigo, Harry Matthews, el escritor estadounidense Harry Matthews, que era amigo de Brainerd y que también había vivido en París mucho tiempo. Harry le dio a Perec este libro, el libro de Brainerd. Y Brainerd dijo, esto es genial, yo quiero hacer uno de Francia. De modo que él hizo su propio I Remember. Je me souviens, yo recuerdo. Y le da las gracias a Brainerd por haberle inspirado para escribir el libro. Sí, no, lo escribió primero Brainerd 7-8 años antes. I Remember, me acuerdo, Je me souviens en francés. Mi mujer, Siri Husbeth, supongo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis de quién estoy hablando, una estupenda escritora. Trabajó durante 3 años en Nueva York en un hospital de salud mental como profesora de escritura, de talleres de escritura. Trabajó como voluntaria y intentaba dar clases a estos pacientes que querían ir ahí a escribir algo. Y siempre que utilizaba el método de Joe Brainerd, empezando con I Remember, yo recuerdo, esas clases eran siempre las mejores. La gente siempre escribía cosas que había olvidado. Y Siri, mi mujer, forjó la teoría de que Brainerd había descubierto una especie de máquina de memoria. Y con un bolígrafo en la cabeza, en la mano, cuando uno tiene un boli en la mano y empieza a escribir I remember, yo recuerdo, con ello es como una máquina para recordar cosas. Es un método. ¿Le conociste a Joe? Sí, una vez. Era amigo de muchas de las personas que yo conozco, pero la verdad es que nunca me crucé con él demasiado. Murió muy joven. Bueno, pero es estupendo que se vaya a publicar el libro, ¿no? Sí. Le recomiendo a todo el mundo que lo lea. A quien le interesa la literatura estadounidense, la buena literatura estadounidense, leedlo. Tiene otros escritos, también con mucho humor, muy buenos. La mayoría de estos escritos los escribió cuando tenía 20, 21, 23. Creo que no escribió nada después de los 35 años, como mucho. Tenía este sentido del humor. Una de sus obras se llama No Story, sin historia. Y trataba de lo siguiente, decía, espero que hayáis disfrutado no leyendo la historia, igual que yo he disfrutado no escribiéndola, era lo que decía en este texto, No Story. Sí, es una sola frase. Tiene que ser un libro bastante corto, ¿no? ¿O hay mucho material? No hay mucho material de él. ¿Algo más? Tenemos tiempo todavía. El cine. Tenemos que prestarle atención al cine. No solo por las películas que has hecho. En este libro, y al igual que sucede en Sunset Park, vemos esto de contar películas. Se cuentan películas. En este caso en concreto, tengo que decir que me impresionó mucho porque no conocía esta película de la que hablas en el libro, DOA, Death on Arrival, con las horas contadas. Al leer el libro traducido por Anagrama me enteré de que el título era Con las horas contadas. Es una película de 1950. ¿Cómo se pronuncia el nombre? Rudolf Manté. Rudolf Manté era un cineasta quien hizo La Pasión de Juana de Arco. Vampiro también. Hizo películas muy buenas y acabó en Estados Unidos.
Es un cineasta con muy buenos títulos. Hizo muchas cosas antes de empezar a dirigir realmente. Hizo un western, Branded, Marcado a Fuego. Me acuerdo que de niño vi esa película del oeste, y me encantó. Sí, me acuerdo un poco. Siempre pensé que el nombre era como Mati o ¿Mate? ¿Cómo se pronuncia Mate? Sí, con un acento agudo. ¿Era polaco? ¿Húngaro? Sí, húngaro, polaco, algo así. Aquí le llamamos Rudolf Mate. Ah, y en español significa Mate significa es el pasado de matar. En algún diccionario, he mirado algún diccionario de películas, de cinematógrafos, y en algunos sale el apellido sin el acento. Y hay gente que dice que la manera adecuada de leerlo es sin el acento, de leer el apellido de este cineasta. En esta película, con la muerte en los salones de OA, hay una secuencia en la que el actor David O'Brien, probablemente nadie sepa quién es de los que estáis aquí, hay un momento en el que se entera de que le han envenenado y no sabe por qué. Entonces sale del centro médico como una bala por las calles, de una manera loca. Y me pareció que era la mejor representación que jamás había visto en ninguna película, la mejor metáfora de en qué consiste un ataque de pánico. Y justo en ese momento estaba escribiendo sobre los ataques de pánico en el libro. Y es como un ataque de pánico elevado al nivel de un ballet. Quería explorar estas imágenes en el libro. Funciona muy bien. Obviamente, disfrutas contando películas, historias de películas. Escribí el libro de las ilusiones hace 12 años. Y en ese libro me inventaba películas que no existían. Me acuerdo que un amigo, Hal Hartley, el director estadounidense, me dijo: oye, igual las películas escritas son mejores que las películas filmadas, porque uno lo lee y es perfecto. Claro, esas eran películas inventadas. Pero, o sea, hablas de William Wallace. Y estas tramas de películas contadas tienen una importancia en la película. Sí, es como un hilo narrativo. Una memoria. Voy a hablar de una memoria que tengo. Nos conocimos hace 12 o 13 años. Tuvimos una conversación cuando salió la edición de Anagrama de Lulu on the Bridge. Me acuerdo que entonces yo estaba trabajando en una película que acabé haciendo. Y estábamos hablando de tus impresiones sobre el cine. Y lo que tú me dijiste del cine me ha acompañado desde entonces. Me dijiste, porque bueno, obviamente yo iba a empezar a hacer esta película en un momento tardío de mi vida, después de escribir muchos libros. Y me contaste que tu experiencia también había sido similar. Estuvimos hablando durante la cena con Jorge, Lali y otra gente. Y me acuerdo que me dijiste, filmar una película, rodar una película es terrible, vas a sufrir mucho. Y me contaste una historia que siempre he recordado, y una historia que he contado mucho, quizás cambiando algunas cosas, como siempre sucede. Me contaste una historia sobre cómo durante la película, desde el principio le dijiste a tu equipo que necesitabas un coche. No, cuéntala tú la historia. Es una de las experiencias más interesantes que he tenido dirigiendo una película. Fue una lección
sobre cómo uno puede vivir su ira mediante los demás sin explotar uno mismo. Hay una escena en la película, una escenita, en la que la actriz principal se está yendo al aeropuerto en un coche negro. Yo quería que la actriz bajara la ventanilla, saliera por la ventanilla y se despidiera con la mano del hombre al que ha amado, que interpreta Harvey Keitel. Teníamos a Mira Sorvino, la protagonista, y a Harvey Keitel. Tal y como hacen los coches en Estados Unidos, ahora, no sé si aquí pasa lo mismo, las ventanillas traseras solo bajan a la mitad. Entonces le dije a la persona de atrecho que buscara un coche antiguo para que la ventanilla bajara del todo y Mira Sorvino pudiera sacar el cuerpo por la ventanilla. Me dijo, vale, sin problema, lo hacemos. Llega el día en el que tenemos que rodar esta escena y ahí tenemos el coche enfrente del edificio y le digo a Jeff, ¿sabes? Está bien, pero vamos a asegurarnos de que la ventana de la parte trasera, la ventanilla de atrás, baje. Bueno, pues lo revisamos y no bajaba del todo, solo bajaba hasta la mitad. Y fue como, Dios mío, tenemos un presupuesto tan pequeño, vamos a tener que devolver este coche, conseguir otro coche, vamos a tardar todo el día y no podemos permitírnoslo. Me sentía fatal. Y le dije, Jeff, tenemos que cambiar el coche. Y Jeff era un tipo muy bueno en su trabajo, se enorgullecía mucho de ello. Él había pedido el coche adecuado, pero los de la empresa le vendían un coche que no era el que había pedido. Y le dijo... Entonces fue fantástico ver cómo él cogía el teléfono, llamaba y empezaba a darle voces y a gritar a la gente que le había dado el coche inadecuado. Entonces yo estaba súper tranquilo con mi equipo, mientras que él se volvía loco de enfado porque no era el coche adecuado. ¿Qué pasó al final? Bueno, conseguimos el coche, cambiamos el orden de rodaje del día y para el final del día teníamos ya el coche. Sí, tuvimos suerte. No, porque en España, en una película de bajo presupuesto, uno habría tenido que apañarse sin el coche o sin la escena. No, Jeff era un tipo duro y lo consiguió. Esta fue una experiencia y seguiste haciendo películas. ¿Qué piensas del cine ahora? ¿Qué piensas de hacer cine ahora? No sé, ahora mismo no tengo ningún proyecto en mente. No sé, es muy difícil. El mundo del cine independiente se está derrumbando en todos los sitios. Primero ha pasado en Estados Unidos y ahora parece que en Europa la cosa está cada vez más delicada. Es muy difícil recaudar fondos para lo que nosotros llamamos proyectos independientes. El mercado se ha derrumbado también. Es muy difícil. Y si por un milagro uno consigue el dinero, luego ya que te pongan las películas en los cines es casi imposible. Cada vez hay más... Es muy difícil no ver películas comerciales, ver películas que sean distintas. Yo a mi edad estoy dispuesto a pelearme durante 2 o 3 años para lograr hacer una película que van a ver 200 o 300 personas. Pues mira, no lo sé. Tengo que economizar un poco con la energía y tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Tú me entiendes perfectamente. ¿Vas al cine? Cuando hay cosas que ver, ¿vas? Sí, voy al cine. Siri y yo también vemos muchas películas en casa. Tenemos una inmensa colección de DVDs y vemos películas. Hay un canal de la tele que es fantástica, se llama Turner Movies, dan películas clásicas. Este que tenemos en Estados Unidos, en este canal, se ven las 24 horas del día películas clásicas sin anuncios. Suelen poner películas de los 20, 30, 40 y 50
de Hollywood en versiones arregladas, en versiones restauradas. He descubierto películas que no conocía, películas de la Gran Depresión, películas de los años 40, películas extraordinarias. Y luego, a lo mejor un mes, de vez en cuando, traen una película nueva. Tienen una temática. Por ejemplo, el mes pasado era William Powell. Entonces ponen a lo mejor 30 películas del mismo actor o del mismo director y me las veo todos estos ciclos temáticos. ¿También ves películas europeas? Sí, de vez en cuando. Normalmente el domingo por la noche en este canal también ponen películas europeas. ¿Esto es de televisión por cable? Sí, sí, sí. La televisión pública en España hace un tiempo era bastante mejor de lo que es ahora, ponían más películas. Ted Turner, el millonario, compró casi todas las cintas de los estudios clásicos estadounidenses. O sea que él tiene todas estas películas, Ted Turner, y las puede poner gratis. Compró los derechos y no le cuesta nada. En el caso de las películas europeas hay que comprarlas. De modo que se ven más películas estadounidenses en este canal del que os hablo. No sé dónde está el jefe. ¿Acabamos ya o...? Está desesperado por irse ya, ¿eh? No estoy desesperado, que no. Yo querría seguir. Nos ha dado 3 minutos. Tengo muchas cosas que preguntarte, de las que hablar contigo. Esta historia, bueno, lo que voy a decir ahora es como una buena manera de cerrar la conversación, porque ahora vas a bajar a firmar libros. Hay una historia estupenda en tu libro y es la de James Joyce y la señora. Quizás algunos de los que estáis aquí todavía no hayáis leído el libro. Venga, cuéntala tú, es una anécdota. Es mi historia, mi anécdota favorita de un escritor. Tenemos a James Joyce en los años 20 en París. Se le acerca una mujer en una fiesta y le dice: «Oh, James Joyce, por favor, ¿puedo estrechar la mano que escribió el Ulises?» Joyce se mira la mano y dice: «Permítame recordarle, señora, que esta mano también ha hecho otras muchas cosas». Claro, y ahondas ahí en todo ello, ¿no? Por supuesto, ahondas en todo lo que ha hecho. Hay mucha descripción de lo que se puede hacer. Sí, creo que la gente a la hora de darte la mano ahora va a tener que tener esto también en cuenta, que tu mano, aparte de escribir libros, ha hecho muchas otras cosas.